¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo nos presentamos en esta mañana delante de ti para adorar, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre, reconociendo que solo tú eres Señor y Dios, Dios único y verdadero, Dios eterno, Dios viviente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Y en ese reconocimiento rendimos a ti tributo de alabanza y adoración. Pero te damos gracias también, Señor, por la revelación que haces de ti mismo a través de tu palabra, mediante la cual podemos conocer y saber que tú eres el que creó los confines de la tierra y que tú eres quien tiene el control, el señorío y el gobierno de todas las cosas en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y no hay espacio que escape, Señor, a tu conocimiento y a tu presencia, pues tú lo llenas todo. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos el servicio de esta escuela dominical. Te rogamos que bendigas a tu iglesia, Rey de Reyes, que bendigas, Señor, al presbiterio Colima y Michoacán, que bendigas a toda tu iglesia cristiana e interdenominacional y a toda tu iglesia universal esparcida sobre la faz de la tierra, Señor. Guarda, bendice, fortalece a tu iglesia. En esta mañana, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, sea con cada uno de mis hermanos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento, Señor. Ahí donde están, te ruego que tú les bendigas, que tú les asistas con tu presencia y que tu Santo Espíritu sea con nosotros, en nosotros y por nosotros. Gloria sea a ti para siempre, oh Dios eterno. Amén. Amados hermanos, la paz de Dios, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Quizá algunos no tomaron conocimiento de que el día de hoy, 20 de febrero del 2022, suspendimos el culto presencial, dado que hay aproximadamente 10 hermanos, miembros de esta congregación, que han dado positivo, han salido contagiados, y a fin de cuidarnos unos a otros y de prevenir nuevos contagios, tomamos la decisión en Dios de suspender el culto presencial tanto el día de hoy como el próximo domingo 27 de febrero, confiando en el Señor que para el domingo 6 de marzo podamos estar ya de manera presencial nuevamente en el santuario para seguir alabando y glorificando al Señor. Pero el hecho de que no estemos de manera presencial en el santuario, eso no impide que estemos en Dios, que glorifiquemos al Señor y que en la asistencia de su Santo Espíritu hoy adoremos al Dios trino, santo y verdadero. Por tanto, en esta mañana, antes de cantar el himno número 8, Cuán grande es Él, me permito solamente leer del mismo capítulo 40 del libro del profeta Isaías, el versículo 26, que a la letra dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor, Dios nuestro, es Dios grande, es Dios poderoso,
Bendito sea Él para siempre. Por ello, en esta mañana vamos a cantar el himno número 8 de nuestros himnarios congregacionales. Si usted está en casa, si usted tiene un himnario a la mano, únase con nosotros en esta bella alabanza, misma que con el apoyo de mi esposa, de mi hija Keren, pues vamos a cantar al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En esta mañana, incline su rostro y oremos al Señor, adorando su nombre, reconociendo lo que dice el profeta Isaías. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas ellas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Padre, Dios del cielo y de la tierra,
Te agradecemos con todo nuestro corazón en este momento el haberte conocido, el haber quebrantado nuestro corazón para rendirnos a ti y reconocer y confesar ahora desde lo profundo de nuestro corazón que tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que se nos ha revelado, que se ha manifestado y que se ha glorificado en medio de nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, hemos cantado, hemos testificado, hemos proclamado a través de la alabanza tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu magnificencia, tu gloria, la salvación que has obrado en nuestra vida y la esperanza eterna de morar contigo en el reino de los cielos cuando tú nos llames a tu presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, allí como ahora como en aquel entonces, Señor, te adoraremos, te glorificaremos y testificaremos de tu grande amor, de tu gran poder, de tu sublime gracia y de tu eterna misericordia. Ahora, Señor, te rogamos que tomes nuestra vida en tus manos, que nos ayudes y nos asistas en esta mañana en la consideración de la escuela dominical. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros y en nosotros, y que tu palabra sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos y concédenos un corazón sensible, dispuesto y preparado para que tu palabra, tu enseñanza, Señor, caiga a nuestro corazón y como aquella semilla que cae en la tierra y da fruto y fruto abundante, así sea tu palabra en cada una de nuestras vidas. A ti la gloria para siempre, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, les pido ahora que abran, por favor, su Biblia en el pasaje correspondiente a nuestro tema de escuela dominical en esta mañana y que lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 19. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 19, que a la letra dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una vez más, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aleluya. Quiero reiterar en esta ocasión lo que hemos venido diciendo desde el domingo 16 de enero en cuanto a las secciones y a los apartados generales que nuestras escuelas dominicales dejarán ver durante los próximos 5 años, 2022, 2026. Y dijimos que son 5 las secciones fundamentales: historia de la iglesia, vida y familia, profecía futura o escatología, sociedad y cristianismo y doctrinas fundamentales de la Biblia. Cada uno de los temas de escuela dominical que
de aquí hasta el 2026, el Señor nos permita compartir con ustedes, quedará ubicado en alguna de estas 5 secciones. La estructura de la escuela dominical de cada una de las clases, usted ya la conoce. 4 apartados fundamentales a partir de lo que establece el apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 4 apartados: enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios no solo es inspirada divinamente, sino que además es útil para enseñar, es decir, enderezar la dirección, que es útil también para redarguir, esto es, discernir el error, que es útil para corregir, enderezar la dirección, y es útil para instruir, es decir, para vivir como a Dios le agrada. Así que, considerando estos 4 apartados de cada una de las escuelas dominicales, procederemos con la ayuda del Señor a abordar el tema de esta mañana: la doctrina de la revelación divina. Este tema lo encontramos en nuestra revista Nueva Raza, en las páginas 49, 50 y 51. Debo decir a ustedes que este es el segundo tema en este primer trimestre relacionado con esta sección, doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Cuál fue el primer tema que abordamos? Lo abordamos el domingo 16 de enero, la enseñanza de la doctrina cristiana y su estudio. Hoy, 20 de febrero, con la ayuda del Señor, abordaremos el tema, la doctrina de la revelación divina. Y, si el Señor nos presta vida, el domingo 27 de marzo abordaremos el tema, la doctrina de la inspiración divina. 3 temas que durante este primer trimestre se circunscriben dentro de la primera sección o de la sección denominada Doctrinas Fundamentales de la Biblia. El día de hoy, por la mañana, estuve en Papiro 52 y allí tuve la oportunidad de saludar a mi hermano Benjamín Domínguez, quien escribió este tema de escuela dominical. Intercambiamos algunos puntos de vista en relación con este y otros temas, y creo que fue de bendición. Un saludo especial a nuestro hermano Benjamín Domínguez, a quien deseamos que el Señor le bendiga y el Señor siga guiando su vida en el consejo y dirección de su Espíritu Santo. Bien. La doctrina de la revelación divina. A partir de Romanos 1:19, hermanos, tenemos una verdad bíblica. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse específica y decisivamente a la humanidad. De esta verdad bíblica es importante que nosotros consideremos tanto la primera como la segunda parte. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse. Y la segunda parte, esa revelación es específica y decisiva. Verdad bíblica aplicada. Todas las personas que se encuentran con Dios son salvas al obedecer en fe a esa revelación. Cuando nosotros leemos esta verdad bíblica y nos damos cuenta de su aplicación práctica de acuerdo al contenido de la verdad bíblica aplicada, nos damos cuenta de su importancia, que no solo quede en una mera revelación, sino que esa revelación sea creída, sea aceptada, para que el propósito de la revelación de Dios a la humanidad, al hombre,
se cumpla. Y de esa manera, Dios sea glorificado y nosotros tengamos vida eterna. En cuanto a la introducción, partimos de una pregunta muy importante. ¿Puede el hombre conocer a Dios? Si Dios es espíritu, es incorpóreo, ¿cómo es que lo podamos conocer si es que puede ser conocido? En relación con esta pregunta, hay cuatro, digamos, posturas representadas, en primer lugar, por Immanuel Kant, quien sostiene que por la trascendencia de las cosas no se puede conocer todo, dado que todas las cosas son trascendentes. Y si esto es así, luego entonces, dice Immanuel Kant, Dios no puede ser conocido. Karl Barth, teólogo, afirma, la suprema trascendencia de Dios lo hace ser el gran desconocido. Una tercera postura, el agnosticismo, afirma que nunca sabremos realmente quién es Dios. Y una cuarta, la que revela la Escritura, la que deja ver lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Y la Biblia nos habla de una revelación general, de una revelación específica, de una revelación progresiva, de una revelación inspirada y de una revelación decisiva. De ahí nuestro tema, doctrina de la revelación divina. Y para conocer esta doctrina, lejos de lo que sustenta Immanuel Kant, Paul Barth, el agnosticismo, nosotros nos apoyaremos en la Biblia, que es la palabra de Dios, para darnos cuenta de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y de lo que ha estado en su corazón desde la eternidad y que ahora, a través de su palabra, nos lo ha dado a conocer. La revelación general. Dice el Salmo 19:1, muy conocido por ustedes, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Después, Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo, dice el apóstol Pablo, que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los que se resisten a aceptar la existencia real de Dios. Los que se resisten a reconocer la inspiración divina de las Escrituras. Los que persisten en vivir en sus delitos y pecados. A ellos, entre otros, dice el apóstol Pablo, no tienen excusa, porque lo que de Dios es manifiesto y que Dios se los manifestó a través de la creación. Su deidad, su eternidad y su poder. De tal manera que habiéndose Dios
revelado a través de la creación, nadie puede excusarse en aquel día argumentando de que nunca escuchó, de que nunca conoció, de que no supo que Dios existía. Esta es, digamos, lo que podríamos conocer o decir de manera muy sucinta en cuanto a la revelación general de Dios, como parte de la introducción. Ahora bien, como parte ya del desarrollo propiamente de nuestro tema, pasaríamos a considerar como punto 1 la revelación específica. La revelación específica, también conocida como la revelación directa de Dios a los hombres. Debemos subrayar, en primer lugar, amados hermanos, que esa revelación, en primer lugar, fue al pueblo de Israel, a quien Dios se manifestó de una manera clara e inequívoca a través de intervenciones, de teofanías y de comunicaciones directas. A través de intervenciones directas como aquella en la que Dios habla a Abraham para decirle: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios está revelando a su siervo, el patriarca Abraham, de una manera directa. Y después, en esa relación personal que Dios tiene con Abraham y Abraham con Dios, Dios interviene de manera directa en la vida de Abraham. Y es Abraham, su siervo, a quien le revela una maravillosísima promesa. Promesa que es confirmada a Isaac y a Jacob. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa intervención o manifestación directa de Dios a Abraham la vemos también en Moisés, su siervo. Cuando allá en medio de la zarza, Dios se revela y le dice: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Vemos cómo Dios se revela, se manifiesta a través de estas intervenciones directas con sus siervos. Pero decíamos también que a través de teofanías, como por ejemplo, cuando Dios revela y manifiesta su presencia de día en aquella nube y de noche en aquella columna de fuego. Y por la presencia de aquella nube y de aquella columna de fuego, tanto en el día como en la noche, Israel sabía que Dios estaba allí, que Dios estaba con ellos, que Dios los guardaba, que Dios los protegía, que Dios los guiaba en medio del desierto, y que esa presencia era la garantía plena de que cumpliría la promesa dada a Abraham, su siervo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero también, como parte de esas teofanías o revelaciones evidentes, claras de Dios a su pueblo, no podemos dejar de señalar cuando Dios habla con voz tronante y con sonido de bocina allá en el monte Sinaí, donde todo el pueblo escuchaba
claramente la voz de Dios, tan claramente que tuvo que decirle a Moisés: habla tú con Dios y no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cuántas veces hemos encontrado la revelación y manifestación del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Basta recordar cuando precisamente el ángel de Jehová se presentó, se reveló, se manifestó a Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y bueno, para no sobreabundar, los nombres específicos de Dios dejan ver precisamente esa revelación directa de él a los suyos. A Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Para después decirle: Jehová, este es mi nombre para siempre. La traducción que se ha aceptado del tetragrama de las consonantes hebreas que usted ya conoce. Así pues, amados hermanos, vemos cómo Dios toma la iniciativa para revelarse, ya no solo a través de la creación, una revelación, digamos, no completa al hombre, porque el hombre finalmente ve los cielos, ve la tierra, pero no sabe más acerca de Dios. Y a través de las intervenciones y manifestaciones directas de Dios a sus siervos, a través de las teofanías y a través de las comunicaciones directas que también Dios tuvo con sus siervos, a través de visiones, a través de sueños, nosotros podemos darnos cuenta efectivamente de la confirmación de la revelación de Dios. Y esto explica el por qué el escritor de la epístola a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Esta es una revelación específica. Lo he dicho en otras ocasiones, hermanos amados, que Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través de la escritura y Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. De tal manera que, más allá de la revelación general a través de la creación, Dios de manera específica se revela a través de la escritura y sobre todo, como veremos más adelante, a través de su Hijo Jesucristo. A través de la escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Luego entonces, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y de ahí la consideración del tema de escuela dominical del último domingo de marzo. La revelación de la inspiración divina. Así que, amados hermanos, la revelación general identifica a Dios por su gloria impresa en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la revelación específica es ya de una manera más personalizada y relacional. Personalizada.
Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy, me envió a vosotros. Yo Jehová, este es mi nombre para siempre. Pero también de una manera relacional. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo el Señor a Abraham. Tan relacional es esa revelación específica a Abraham, su siervo, que la misma escritura dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. No solo por el hecho de que Dios se reveló, se manifestó, le habló, sino por el hecho de que Abraham en todo momento obedeció la voz del Señor, aún en aquel suceso cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo. Y cuando Abraham se disponía, efectivamente, en esa prueba suprema de fe, cuando Abraham se disponía para sacrificar a su hijo, una voz desde los cielos, Abraham, Abraham, detente, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, y por cuanto obedeciste a mi voz, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa revelación específica, decía yo, no solo es de naturaleza personal, sino relacional. Y esto es algo, hermanos amados, que nosotros debemos grabar en nuestro corazón, porque allí se deja ver el propósito fundamental de la revelación de Dios. Si Dios toma la iniciativa de revelarse, es porque Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Es porque Dios quiere que usted y yo caminemos en Él y con Él. Es porque Dios quiere que, al igual que Abraham, usted y yo también seamos amigos de Dios. Así que este tema, este asunto, no es un asunto meramente doctrinal, teológico, bíblico, sino que es un asunto que trasciende a nuestra vida práctica, para que ahora, a través de la fe, nosotros hagamos nuestra esa revelación y creamos a lo que el Señor ha manifestado, y por medio de la fe ahora nosotros tengamos vida y vida eterna, y que esa vida que hemos recibido de Dios por el conocimiento de su Hijo Jesucristo, quien es la vida eterna, se perpetúe en la misma presencia de Dios en el reino de los cielos. Así que la revelación de Dios por medio de su palabra es una revelación inspirada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La revelación de Dios a través de Jesucristo es una revelación encarnada. Mientras la revelación de Dios a través de su palabra es una revelación inspirada, la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo es una revelación encarnada. Segundo punto. Esa revelación específica tiene la particularidad de ser progresiva. ¿Por qué? Porque Dios progresivamente fue manifestando su plan eterno, sus normas y todo conocimiento conocido ahora en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 3:15, una promesa maravillosa. La simiente de la mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Allí, para conocimiento nuestro, se empieza a revelar la doctrina de la encarnación, por cuanto que aquel que quebrantará la cabeza de la serpiente es de la simiente de la mujer.
Pero ahí también se empieza a escribir la doctrina de la salvación y consecuentemente Dios empieza a revelar su plan. Doctrina de la encarnación, doctrina de la salvación, que progresivamente a través de la revelación que Dios hace de lo que está en su mente y en su corazón y que sus siervos, los profetas, nos dan a conocer, ahora nosotros sabemos quién es Dios, cómo es Dios y sobre todo experimentamos ese amor eterno de Dios. Progresivamente Dios se va revelando a través también de sus normas. Dios no solo le dio a su pueblo los 10 mandamientos, sino que le dio un sinfín de normas y reglas de diferente naturaleza para que Israel, pueblo de Dios, viviera conforme al propósito de Dios y no como una carga, sino como una oportunidad de relacionarse siempre con Dios y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Progresivamente, Dios nos va mostrando su revelación a través de toda la escritura. ¿Con cuánta razón? El mismo escritor de la Epístola a los Hebreos dice, en estos postreros días, si en otro tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aún en esa revelación es progresiva. Ya no solo es a través de la creación, ya no solo es a través de su palabra o de la escritura, sino que ahora también empieza a manifestarse la revelación de su Hijo Jesucristo. Podemos ejemplificar esta naturaleza progresiva de la revelación de Dios a través de diferentes asuntos de carácter doctrinal, como por ejemplo la doctrina de la Divina Trinidad, la doctrina de la salvación a la que me refería yo hace un momento, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los dones del mismo Espíritu, la profecía o escatología, la cristología, la doctrina de Dios. Vemos cómo Dios se revela progresivamente, no solo para nuestro conocimiento, sino sobre todo para nuestra bendición y más aún para que a través de ese conocimiento vivamos en la bendición de relacionarnos con Dios por lo que Él te ha dado a conocer. Dijimos que además de la revelación general, además de la revelación específica y progresiva, está también la revelación inspirada. La revelación inspirada es una revelación dada a los hombres que Dios mismo eligió para que ellos no solo la escribieran, esa revelación, sino también la preservaran. ¿Usted recuerda cuando Dios le habló a Moisés y claramente le dijo, escribe en un libro todo esto? Y Dios le fue señalando lo que Moisés tenía que escribir para que las generaciones venideras conocieran al Dios de sus padres, para que las generaciones venideras conocieran las obras de Dios, a través de las cuales Dios también se revela y se manifiesta, para que ahora nosotros sepamos que el Dios
en el que hemos creído es Dios eternamente y para siempre, que es hacedor de maravillas y de prodigiosas hazañas, que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es también nuestro Dios. Y por lo que escribió Moisés en el Pentateuco, y por lo que escribieron los profetas en cada uno de los libros, y por lo que escribieron después en su momento también los apóstoles, hermanos amados, ahora nosotros sabemos que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y Dios en su bondad y a fin de cumplir su propósito hizo posible que esa inspiración dada a sus siervos se escribiera y se preservara. Es maravilloso saber que la escritura se escribió, hermanos, durante un periodo de cerca de 1500 años. Por más de 40, 50 escritores, pero independientemente de la región, de la cultura, de las costumbres, de la posición socioeconómica, del idioma y del entorno que a cada uno de ellos vivieron, finalmente hay un común denominador. Todos ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y aún cuando después de tantos miles de años, el diablo ha querido destruir, ha querido desaparecer las escrituras para que éstas dejen de ser, es el único libro que durante siglos se ha preservado y lejos de desaparecer, se ha multiplicado en cuanto a los idiomas, en cuanto a las versiones, en cuanto a las reproducciones, de tal manera que ahora creo que podríamos hablar incluso de miles de millones de ejemplares reproducidos en diferentes idiomas en el mundo entero. Esto nos deja ver que el propósito de Dios es firme y que nada ni nadie podrá cambiar, podrá suplantar, podrá eliminar lo que Dios se propuso desde el principio, porque Dios quiere que usted le conozca, porque Dios quiere que usted tenga vida eterna, porque Dios quiere que usted camine con Dios. Y por ello se ha revelado, no solo a través de la creación, no solo a través de la Escritura, sino también a través de su Hijo Jesucristo. Así que esto nos lleva a afirmar nuestro segundo punto doctrinal. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, a la que debe, de nuestra fe moral y conducta, a la que debe sujetarse nuestra vida. Y llegamos a lo que mencionamos al principio también como la revelación decisiva. La revelación general es universal en cuanto a su carácter, pero limitada e insuficiente. La revelación específica, como ya dijimos, es progresiva y selectiva. Y si hasta aquí solo he leído los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, ahora leo el 3. Pero para comprender mejor esto que estoy señalando, dado que esta revelación decisiva es la que apunta hacia la revelación encarnada de Dios, ya no solo a la revelación inspirada, que son las Escrituras, sino a la revelación encarnada. Leo los versículos 1, 2 y 3
de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor mismo de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Por eso sostenemos que la forma decisiva y final en que Dios se ha revelado es a través de Jesucristo. Por eso, el apóstol San Juan, cuando escribe el Evangelio, dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso cuando Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pues las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino por el Padre que está en mí. Y por eso el Señor en Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego entonces, Jesucristo es Dios. Su naturaleza moral, los atributos naturales y morales de Dios son propios también de Jesucristo, su Hijo, por cuanto que Jesucristo es Dios. Dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la revelación encarnada de Dios. Vemos cómo esa revelación general pasa a ser una revelación específica. Y esa revelación específica es no solo una revelación progresiva, sino una revelación inspirada a través de su palabra. Pero esa revelación es también una revelación encarnada de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo amado de los cielos. Así que ni lo que decía Emmanuel Kant, ni lo que señalaba el teólogo Karl Barth, y menos los agnósticos, tiene sustento o fundamento, sino lo que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios sostiene en cuanto a lo que Dios es. Por tanto, debemos discernir el error de aquellos que sostienen que Dios es solo una idea y que no hay evidencia de Dios. Por supuesto que el apóstol Pablo claramente lo afirma. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el salmista y el apóstol Pablo en Romanos 1:19 y Romanos 1:20, que ya hemos leído, da cuenta de manera contundente de esa evidencia
irrefutable, no solo de la revelación, sino de la existencia misma de Dios. Enderezar la dirección. Hermanos, reforcemos la convicción de la inspiración divina de la palabra. Aún cuando el último domingo de marzo veamos la doctrina de la inspiración divina, desde ahora sentemos las bases, reforcemos el conocimiento de la inspiración divina de la palabra, de su utilidad y de su propósito. Y es importante que nosotros reforcemos esto porque en las escuelas, particularmente a nuestros hijos, los niños desde temprana edad, kinder, primaria, ya no digamos secundaria, nivel bachillerato y aún la licenciatura, doctrinas diversas en cuanto a la evolución y a otro tipo de doctrinas y de conocimientos científicos que tratan de opacar, de negar la revelación escritural y consecuentemente la inspiración de la palabra. Pero nosotros creemos que aquel que inspiró a Moisés para darnos a conocer la forma y la manera en que Dios creó los cielos y la tierra, es el mismo Dios que está hoy con nosotros y que a través de su Santo Espíritu nos ha confirmado. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, no solo de que somos hijos de Dios, sino que Dios se nos ha revelado a través de su palabra, la cual es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y ahí viene el propósito, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho de otra forma, Dios no se revela a través de su palabra para que su palabra sea vista como un catálogo histórico del devenir de la humanidad. Dios no revela su palabra para que sea vista desde el punto de vista literario, poético, arqueológico, geográfico. No, más allá de ello, Dios se ha revelado a través de su palabra para que nosotros conozcamos a aquel que hizo los cielos y la tierra y desechemos cualquier postura, teoría diferente, contraria a la Escritura y, sobre todo, que hagamos nuestro el propósito de Dios, que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ello, cuando el apóstol San Pablo escribe a los Efesios, capítulo 4, dice que Dios anhela que usted y yo vivamos conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en unidad. Cuando nosotros entendemos y asumimos la inspiración de la palabra, su utilidad práctica para nuestro diario vivir como personas, como matrimonio, como familia, como sociedad, como nación, y hacemos su propósito a través de la observancia a sus normas, a sus principios, a sus valores, a sus leyes espirituales, entonces nosotros podemos vivir conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados por el Señor. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor y la unidad del Espíritu.
Capacitar para vivir como a Dios le agrada. Hermanos, queremos conocer más de Dios. Leamos la Biblia. Queremos conocer más del Señor Jesús. Escudriñemos la Escritura. Queremos conocer más del Espíritu Santo. Vivamos en el gobierno del mismo Espíritu, quien inspiró la palabra, la Escritura. Queremos que Dios se relacione con nosotros. Decidamos nosotros en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo eclesial. Decidamos relacionarnos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y permanezcamos en esa relación hasta que Cristo venga por nosotros. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, en la referencia bíblica que hemos leído y que ahora reitero de manera completa, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice el apóstol Pedro: hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos vivir en la luz de Dios. Vayamos a la luz de su palabra y por su Espíritu Dios nos revelará su propósito y su voluntad. En cuanto a la conclusión, no podemos dejar de considerar, amados hermanos, lo que señalamos al principio. Dios tomó la iniciativa de revelarse y Dios se reveló, como hemos dicho, de manera general, a través de la creación y de manera específica, a través de su palabra inspirada y a través de su Hijo Jesucristo, quien es la palabra encarnada de Dios, quien es la imagen misma de su sustancia, quien es la revelación de la plenitud de Dios. Leíamos en la verdad bíblica al principio que Dios se reveló de manera específica y decisivamente a la humanidad, pero ahora de manera particular se ha revelado a nosotros con un propósito manifiesto de que conozcamos a Dios. Y retomamos la pregunta que planteamos en la introducción: ¿podemos conocer a Dios? Y de acuerdo a lo que la misma Escritura nos revela, respondemos sí. ¿Podemos conocer todo de Dios? Y decimos no. Porque la misma Escritura en Deuteronomio 29:29 sostiene: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están aquí escritas, pero estas se escribieron para que creáis
que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está manifiesto de manera muy clara el propósito de la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, y lo que su Hijo Jesucristo anhela de usted, de mí, que conozcamos, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor, para que vivamos una vida relacional con el Señor, como lo hizo Abraham, como lo hizo Enoc, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los santos hombres de Dios, para que de esa manera, más allá del conocimiento doctrinal, teológico, bíblico que usted y yo tengamos de Dios, tengamos cada día en nuestro diario vivir una revelación específica de Dios a nuestra vida, en los problemas, en las luchas, en las necesidades, en las enfermedades. Porque así como Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, así también Dios se ha revelado a nosotros como el Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo, quien es la revelación plena de Dios. Por lo tanto, como decíamos en la verdad bíblica aplicada, obedezcamos en fe a esta revelación y tengamos vida eterna. Conozcamos, creamos y vivamos en Cristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. En esta mañana, ¿qué tanto conoce usted de Dios? Dios está tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Dios quiere seguir revelándose a nosotros en cada circunstancia, en cada área de nuestra vida, que nosotros no nos damos cuenta. Y la revelación de Dios a través de su palabra está a nuestro alcance, para que no digamos, ¿quién subirá al cielo y nos traerá esa revelación? ¿O quién pasará al otro lado del mar para que nos traiga esa revelación y nos las haga saber? Cerca de ti está la palabra en tu corazón, para que creas en tu corazón y confieses con tus labios que Jehová es el Señor, que Jehová es Dios, que Jesucristo es la revelación suprema, plena, absoluta de Dios, que Jesucristo es la revelación encarnada del Eterno y que se nos ha dado a conocer a través de su vida, ministerio, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su glorificación, para que ahora nosotros sepamos de quién somos y a quién servimos. Hermanos, dice el apóstol Pedro, crezcamos en el conocimiento y en la gracia del Señor. Israel se perdió porque le faltó conocimiento. Israel se perdió porque subestimó la revelación que Dios les dio a través de los padres, los profetas. Israel se perdió porque le dio la espalda y menospreció la palabra, la revelación que Dios hizo de sí mismo. Hermanos, no nos perdamos por falta de conocimiento. Volvamos nuestro corazón a la palabra. Volvamos nuestro corazón a Dios. Cristo es la encarnación de Dios. Cristo es la revelación encarnada de la palabra viva. Volvamos a Él nuestro corazón, rindamos a Él nuestra vida
y vivamos en Cristo cada día que el Señor nos conceda sobre esta tierra hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Padre, en esta mañana te doy gracias por la revelación que has hecho de tu poder, de tu deidad a través de la creación, pero también a través de la palabra inspirada, quien nos revela no solo tu nombre, sino también tu naturaleza, tu carácter, tus obras. Y a través de esa palabra inspirada, nos das a conocer lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, y nos muestras el camino por donde debemos andar, para que digamos como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, gracias Dios por esta revelación inspirada que a través de tu palabra has hecho de ti mismo y que ha despertado nuestra fe y que hace acrecentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero sobre todo, oh Dios, gracias. Gracias porque a través de Jesucristo, tu Hijo amado de los cielos, te diste a conocer, llegado el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ahora somos hijos, tú enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque lo que dijiste a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, esa verdad es una realidad de nuestra vida. Tú dijiste: yo y el Padre uno somos. Y ahora nos sostenemos esa verdad, Señor. Y por ello te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque al haber creído por fe en tu revelación, ahora nosotros podemos disfrutar de la vida eterna que el conocimiento de ti hemos recibido, Señor, y que se hará plena y absoluta cuando estemos en tu presencia en el reino de los cielos. Entre tanto, Señor, gracias, gracias, porque un día te revelaste a nosotros como el Dios de amor, como el Dios salvador, como el Dios perdonador, como el Dios libertador, como el Dios transformador, como el Dios que nos dio vida y vida abundante. Gracias, Señor. Gracias. Te ruego que esta revelación por tu Espíritu llegue al corazón de nuestros familiares, aquellos que no te conocen, aquellos que se resisten, aquellos que niegan tu existencia y la inspiración de tu palabra, que tu Espíritu, que convence de pecado, de justicia y de juicio, les haga ver y entender que fuera de ti no hay más y que fuera de ti no hay quien salve, y que solo a través de la Escritura nosotros ahora podemos conocerte, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por habernos mostrado el camino al Padre. Y por ese camino un día estaremos en tu presencia, en la patria celestial. Gracias. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. Amados hermanos, antes de hacer nuestra oración
por las necesidades. Quiero solamente leer el versículo 27 de Jeremías 32. Jeremías 32, 27 dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Crees a la revelación de Dios? ¿Crees a la inspiración divina de la palabra de Dios? ¿Crees en la revelación encarnada de Dios, que es Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros y quien llevó en su cuerpo nuestras enfermedades sobre el madero? Entonces, asume como una verdad absoluta la revelación que Dios hace de sí mismo en este versículo de Jeremías 32, 27, y hagamos nuestra la promesa que Él da. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es una promesa implícita para que nosotros creamos que ese problema, que esa lucha por la que estamos pasando, Dios la puede resolver, porque Dios es el Dios todopoderoso, porque para Él no hay cosa difícil, para Él no hay nada imposible. Y Jesucristo es la respuesta de Dios a su necesidad, a su problema, a su lucha, a su enfermedad. En esta mañana, oremos a Dios por Juan Carlos Campos Álvarez, médico, pero que está muy enfermo. Dios conoce su enfermedad. Oremos por el hermano Mario González Navarro. Oremos por el siervo de Dios, hermano Elías Virgen. Oremos por nuestra hermana Yadira. Oremos por nuestro hermano Hernán. Oremos por la familia Pérez Robles, por la familia de mi hermano Irán Acosta. Oremos por nuestra hermana Nedo, por nuestra hermana Berta Quiñones. Oremos por nuestro hermano Nan, por nuestra hermana Sara Marcos Gutiérrez, cáncer. Por nuestra hermana Zoila Beltrán, cáncer. Oremos por nuestro hermano Hugo Herrera y su familia, por nuestro hermano René Ávila y su familia. Y por todos aquellos hermanos y hermanas que están necesitados de una visitación especial de Dios. Que así como obró en la vida de mi hijo Samuel, en respuesta a su oración, a su necesidad, hoy dice el Señor: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas 1:37. Para el Señor nada hay imposible. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que todas nuestras necesidades. Y por eso cantábamos al principio: cuán grande es Él. Cierre sus ojos. Ore por sus hijos. Ore por los suyos. Ore por la situación del estado de Colima, del estado de Michoacán. Ore a Dios por la situación de nuestra patria. Oremos a Dios por todos los siervos, por toda la iglesia de Jesucristo. Padre, Dios del cielo y de la tierra, tú hablaste a través de tu siervo, el profeta Jeremías, revelándote como el Dios de toda carne, como el Dios todopoderoso, para quien no hay absolutamente nada difícil o imposible.
porque tú todo lo puedes. Esto es lo que la revelación de tu palabra inspirada nos dice, que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios inmutable, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de perdón, el Dios de misericordia, el Dios que salva, el Dios que sana. Por ello clamamos a ti, Señor, porque creemos a la revelación de tu palabra, y tú, Señor, eres la revelación encarnada de Dios. Y tú te diste por nosotros en la cruz del Calvario, llevando no solo nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades en tu cuerpo sobre el madero, para que ahora por tu llaga seamos nosotros curados, seamos salvos, seamos sanados para gloria de tu nombre. Señor, hay poder en tu sangre preciosa. Toma en tus manos la necesidad de los hermanos que hoy mencioné, la necesidad de las hermanas que hoy están esperando de ti un milagro, porque algunos de los problemas o necesidades de nuestras hermanas o de nuestros hermanos, solo tú lo puedes hacer, Señor. Por ello a ti, nuestro ruego, en humildad y sencillez de corazón, visita a nuestros hermanos, abrázalos con tu presencia, levántalos, restáuralos, sánalos, fortalécelos, anímalos y confirma, Señor, la veracidad de tu palabra, así como lo hiciste con Samuel mi hijo, en respuesta a la oración de tu pueblo, de tu iglesia, de tus siervos, atendiendo su necesidad y atendiendo la súplica y el clamor que elevamos a ti. Así ahora, Señor, hazlo con todos nuestros hermanos que están pasando por un momento difícil, no solo en razón de alguna enfermedad, sino de algún otro problema, lucha, angustia o aflicción de espíritu. Tú lo sabes todo, Señor. Y por ello a ti, nuestro ruego y nuestro clamor. Nuestra confianza, Señor, está en ti, en tu fidelidad, en tu promesa y en todo lo que tú nos has concedido. Señor, creemos en tu revelación y confiamos en tu verdad. Amén. Hermanos amados, antes del Salmo 23, cantemos ese bello coro: estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Aleluya. Grande es el Señor, nuestro Dios. A Él por siempre la gloria, nuestra confianza y nuestra seguridad. Bendito sea Él para siempre. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión virtual con motivo de los contagios en la Iglesia Rey de Reyes, que es la sede presbiterial y de donde hacemos las transmisiones. Lo hemos hecho ahora de esta manera y la palabra ha sido
anunciada y la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor corre y es glorificada hasta lo último de la tierra. Allí aparece la cuenta y la clave interbancaria para sus ayudas, donativos y las ofrendas que usted sienta en su corazón dar a la causa de Cristo. Ahí está el teléfono por si hay alguna duda, alguna consulta que hacer. Estamos a sus órdenes. Por lo demás, el Señor le bendiga. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos amados. La paz de Dios.